Vamos a iniciar el estudio de esta noche, y si ustedes se recuerdan, la semana pasada iniciamos la primera parte del estudio sobre Gedeón, y esta noche vamos a seguir con la segunda parte, que corresponden a los capítulos 7 y capítulo 8. Claro que no vamos a leerlo todo en detalle, pero sí es importante que usted lo tenga ahí a la vista. Y dice así la palabra de Dios en el libro de los Jueces, capítulo 7. Levantándose pues de mañana Jerobal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000, y quedaron 10,000. En este capítulo veremos que el ejército de Gedeón fue reducido en tamaño. Estuvo fortalecido por el sueño del pan de cebada y la interpretación del mismo. Su estrategia de trompetas y antorchas en los cántaros ayudó a derrotar a los madianitas, y los príncipes Oreb y Seb fueron vencidos. En la primera parte de este estudio, que lo dimos el miércoles pasado, vimos que Dios muestra su misericordia en medio de un ciclo que se repite, como primer punto. En segundo lugar, vimos que la salvación viene de Jehová. Y en esta noche estamos en la tercera parte, en el tercer punto, y vemos que Dios da la victoria a su pueblo, en el capítulo 7. La paciencia de Dios produjo obediencia y seguridad en Gedeón. Por eso se levantó de mañana con todo el pueblo, y acamparon junto a la fuente de Arod. Ahora Gedeón salió y pasó revista a su ejército. Tenía 32,000 hombres, y Gedeón creyó que no eran suficientes, porque los madianitas eran como langostas en las colinas. Estaban desorganizados, pero desde un punto de vista numérico habrían vencido a los israelitas. Por eso 32,000 hombres en el ejército no eran suficientes, y creemos que Gedeón estaba listo a tocar nuevamente la trompeta. Pero Dios le dijo: tienes demasiados hombres, no puedo darte una victoria con 32,000 hombres, porque te jactarás y dirás que lo hiciste en tu propia fuerza y poder. Recordemos que ningún ser humano puede hacer cosas por sí mismo, pues se jactará en la presencia de Dios. Es por ese motivo que Dios tiene que usar hoy, como en el pasado, instrumentos débiles. Este es el método que Él utilizó y que continúa empleando. Por eso redujo el número del ejército. Dios le había advertido a Gedeón que el pueblo era mucho, y al vencer a los madianitas podía resultar que se sintieran orgullosos por su capacidad para la guerra. Y ahí hay una palabra que dice: acamparon junto a la fuente de Arod. Arod quiere decir temblor, y Dios le dijo a Gedeón que los que estaban temblando de miedo se fueran de vuelta a su casa. Lo dice en el versículo 3. Ahora pues, haz pregonar esto a oídos del pueblo: quien tema y se estremezca, que madrugue y regrese a su casa. Gedeón tenía 32,000 hombres, y entonces se le fueron 22,000 de ellos. Esta fue la condición de Dios, tal como lo había dispuesto en el sistema mosaico. En el libro de Deuteronomio, Dios dijo que cualquiera que fuera reclutado en el ejército y tuviera miedo, podría volverse a casa.
estaría exento de salir a la guerra. A veces me he preguntado por qué Gedeón no regresó a casa cuando él le dijo: los que tienen miedo y tiemblan. Podría haber añadido, parafraseando un poco el texto: seguidme porque yo me vuelvo a casa, pues tengo tanto miedo que cualquier otro. Sin embargo, él tuvo que quedarse porque Dios le había encargado una misión. Y en ese momento se regresaron 22,000 y quedaron 10,000 con él. Sin embargo, a Dios seguía pareciéndole que eran muchos. Así que mandó a Gedeón que lo llevara a las aguas y que los separara por su forma de beber. Y esto lo encontramos del versículo 5 al 7. Nos dice así: entonces Gedeón llevó el pueblo a las aguas. Y el Señor le dijo: a cualquiera que lama las aguas con la lengua, como lo hace el perro, lo pondrás aparte. Y lo mismo harás con cualquiera que doble su rodilla para beber. El número de los que lamieron llevándose el agua a la boca con la mano fue de 300 hombres. El resto del pueblo dobló sus rodillas para beber las aguas. Entonces el Señor dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Los que se llevaron el agua a la boca con la mano solo fueron 300. Los demás se arrodillaron para beber. Y Dios le dijo entonces a Gedeón: con estos 300 hombres os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Bueno, Gedeón envió a los demás a su casa. Algunos estudiosos dicen que estos fueron escogidos porque permanecieron alertas mientras tomaban el agua. En cambio, los que se arrodillaron perdieron la perspectiva de estar vigilantes ante el peligro. Cualquiera que sea la razón, la verdad es que el ejército de Gedeón se redujo exageradamente, de 10,000 a 300 hombres. Cada uno de los 10,000 en el ejército de Gedeón, usted puede, hermano, observar que ejerció su libre albedrío, su libre voluntad. Dios no intervino en ninguno de ellos cuando eligieron la manera de beber el agua. Podríamos decir que ahora, por medio de su Hijo Jesucristo, Dios, amado amigo y amiga, le ofrece a usted el don gratuito de la salvación. Es una oferta legítima, una oferta sincera de Dios mismo, como está registrado en Juan 6. Él dijo: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Esa es la manera en que Dios obra. Las palabras de Jesús incluidas en el mismo pasaje de Juan 6, y que dejamos con usted como una presentación de lo que Cristo puede hacer en alguien que de esta manera ha establecido una relación con Dios, y como un ofrecimiento, como una invitación para usted: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dios también le pidió a Gedeón que esa noche fuera al campamento enemigo y le repitió: porque yo lo he entregado en tus manos, en el versículo 9. Esta fue la lección final de Gedeón antes de salir a la batalla. Fue al límite del campamento y escuchó escondido mientras 2 soldados hablaban de los enemigos. Ellos francamente creían que Dios iba a entregar a los madianitas en manos de Gedeón y su ejército. Y Dios permitió a Gedeón
escuchar su conversación a fin de que recibiese ánimo antes de la batalla. Como Dios ya lo conocía, le dijo que si tenía temor, que llevara a su criado Fura, y los dos fueron a espiar al campamento. Y allí ellos vieron dos cosas que los iban a marcar esa noche. Si Gedeón hubiera regresado en ese momento al campamento, habría dicho: tenemos dos noticias, una buena y una mala. La mala es que vimos el terrible campamento de los enemigos madianitas y sus aliados, tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud. Sabemos que el ejército de los madianitas era como de 135,000 hombres con espadas, así que no estaba él exagerando. Al escuchar eso, todos quedaron muertos de miedo. Pero la buena noticia, siguió diciendo Gedeón, es que cuando estábamos allí tiesos del susto, oímos a un soldado enemigo que contaba su sueño a otro. Y el sueño decía: soñé un gran pan de cebada. El pan de cebada era el pan de los pobres, y en este tiempo Israel estaba empobrecido, que llegaba rodando a una tienda. Los madianitas vivían en tiendas, y la trastornaba y la hacía caer. Y oímos que uno de sus compañeros, interpretando el sueño, diciendo que esto es la espada de Gedeón, porque Jehová nos ha entregado en manos de Israel. Cuando Gedeón oyó esto, adoró a Dios y le dijo a sus 300 hombres: levántense, Dios ha entregado el campamento de Madián en nuestras manos. Era como decirles: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y continuamos leyendo los siguientes versículos, versículo 16. Y dice así: repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, puso trompetas en manos de todos ellos y cántaros vacíos con antorchas ardiendo dentro de los cántaros. Y entonces les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. Cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Tocaré la trompeta y también todos los que estarán conmigo. Entonces vosotros tocaréis las trompetas alrededor de todo el campamento, gritando: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que éste llevaba consigo al extremo del campamento, cuando acababan de renovar los centinelas de la guardia de la medianoche. Tocaron entonces las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Los 3 escuadrones tocaron las trompetas y, quebrando los cántaros, tomaron con la mano izquierda las antorchas y con la derecha las trompetas que tocaban, y gritaron: por la espada del Señor y de Gedeón. Los israelitas se mantuvieron firmes, cada uno en su puesto alrededor del campamento, y todo el ejército madianita echó a correr dando gritos y huyendo. Mientras los 300 tocaban las trompetas, el Señor puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Sesera, hasta la frontera de Abel Mehola en Tabar. Hermanos, este es el relato que tenemos acerca de la estrategia de Gedeón. Dividió a sus 300 hombres en 3 cuerpos y se les dieron 3 cosas: cántaros, antorchas y trompetas. Observemos que las antorchas estaban metidas dentro de los cántaros a fin de que la luz no se viera.
y las tomaron en la mano izquierda y en la derecha las trompetas. Cuando salieron a la batalla, su grito debía ser: por la espada del Señor y de Gedeón. Ahora, lo interesante es que Gedeón no llevaba ninguna espada, tampoco la llevaba ninguno de sus 300 hombres. Es que estaban bajo el dominio de los madianitas y esto no les permitía tener ningún arsenal. Guardaban las armas y las espadas para ellos mismos. Por lo tanto, la estrategia de Gedeón empleó cántaros, lámparas y trompetas. Y como ya hemos dicho, los madianitas y los amalecitas eran de las tribus nómadas del desierto. Habían invadido la tierra de Israel y se habían apropiado de sus cosechas y de sus víveres. Tenían una organización muy relajada. Andaban por el desierto como nómadas desorganizados y no tenían ningún ejército organizado. Habían apostado una pequeña guardia alrededor del campamento, pero la mayor parte del pueblo estaba dormida y dispersa. No esperaban ser atacados de noche. En primer lugar, era difícil ver en la oscuridad. Por tal motivo, Gedeón apostó a sus 300 hombres en 3 grupos alrededor del campamento. En un momento determinado, tocaron sus trompetas y quebraron los cántaros para que la luz resplandeciera. Cada trompeta podía crear la impresión de que probablemente estuvieran presentes algunos centenares de soldados del enemigo. Ahora imagínense usted a los madianitas despertándose de un sueño profundo. Lo primero que hicieron fue tomar sus espadas en todas direcciones. Los israelitas no tenían espadas. Todo lo que hicieron fue sostener las antorchas y los madianitas lucharon entre sí en medio de la confusión. Los madianitas pronto huyeron por los montes al bosque y salieron de aquella región. Esto dio a Gedeón y a los israelitas una gran victoria. Hay algunas maravillosas lecciones espirituales en esta narración. En primer lugar, quisiéramos volver a este asunto del rocío en el vellón de lana que Gedeón le pidió a Dios como señal. Necesitamos hoy en día una obra de embellecimiento interior en nuestras vidas, lo cual solamente Dios puede hacer. Necesitamos pedirle que envíe rocío sobre nuestras vidas, muchas veces estériles, muchas veces desalentadas, tristes, apagadas. En el libro del profeta Oseas, Dios dijo: yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Y Dios habló muchas veces en cuanto a este tema. En Deuteronomio 33:13 dijo a José: bendita del Señor sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo. Y en Proverbios 19:12 leemos: como rugido de cachorro de león en la ira del rey, y su favor como el rocío sobre la hierba. También en el capítulo 3 de Proverbios 20 dice: con su ciencia los mares fueron divididos y destilan rocío los cielos. Y finalmente en el Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras,
como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Amados hermanos, estos pasajes demuestran que Dios ha bendecido de esta manera a los suyos y que necesitamos ese toque fresco. Lo necesitamos como el rocío que desciende por la mañana sobre el capullo de la rosa y la hierba. Necesitamos un toque delicado. Nuestro Señor descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada. Amados hermanos, aún cuando nos hallemos en dificultades y nos haya Dios mismo cortado como la hierba, descenderá sobre nosotros como la lluvia. Necesitamos el rocío de Dios sobre nuestras vidas para traer pureza a nuestras vidas. Dios le dio la victoria aquella noche a Israel con solo 300 hombres armados, únicamente con una trompeta y un cántaro con una antorcha encendida dentro. Sin duda que la estrategia de dividirse en 3 grupos de 100 y cercar el campamento enemigo fue muy ingeniosa. De esta manera, cuando el silencio y la oscuridad de la noche sonaron las trompetas, se escuchó el ruido de los cántaros al romperse y se vieron las antorchas. Fueron efectos especiales que provocaron pánico entre los enemigos, además del grito de los 300 hombres diciendo: por la espada de Jehová y de Gedeón. Lo que los enemigos no sabían era que ellos no tenían espada. Pero con todo ese ruido pensaron que estaban rodeados y perdidos. Y Jehová puso la espada de cada uno contra otro compañero en todo el campamento. De nuevo recordemos que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aunque tuvieron que pelear un poco más, después de esto, Dios le dio la victoria sobre Madián. Hay luchas donde no se necesita la fuerza física ni la destreza humana. Esas batallas humanas se ganan en oración y en obediencia al Señor, esperando la liberación que Él mismo nos va a dar con el poder de su Espíritu. Y al igual que Gedeón, necesitamos creerle a Dios, seguir sus instrucciones y esperar la victoria que viene de su mano poderosa. Entonces yo le pregunto a usted en esta noche, ¿está luchando alguna de esas batallas usted? Espere la liberación del Señor. Pídale que le dé una estrategia ingeniosa y le enseñe a esperar en Él. Dios levantó a Gedeón para llevar a cabo una tarea extraordinaria. Su vida nos enseña que cada hombre y cada mujer que Dios usa tiene que ser utilizado bajo las condiciones de Dios. Y Él escoge a las personas que este mundo considera débiles para manifestar a través de ellas su poder y su fuerza. Esta reflexión que nos hace recordar al escritor de gran parte del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, quien en un momento crítico en que soportaba un gran sufrimiento, cuando luchaba por aceptar la voluntad de Dios para su vida, pronunció la célebre declaración que encontramos en 2 Corintios 12:10. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, hemos visto en esta tercera sección de este estudio de Gedeón que la victoria y que la gloria es del Señor. Pero también podemos ver en esta sección un segundo aspecto, y es que de nuevo vemos el ciclo decadente.
Y por favor vayan conmigo al capítulo 8. Después de la gran victoria que Dios le dio a través de Gedeón, los israelitas vinieron a pedirle que reinara sobre ellos y que se estableciera una dinastía. Veámoslo ahí en el capítulo 8. Dice: pero los hombres de Efraín le dijeron: ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente, a los cuales él respondió: ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Seb, príncipe de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó, luego que él habló esta palabra. Y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Y dijo a los de Sucot: yo ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados. Y yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Bien, ahí está la narrativa. Y después que ellos se enojan con él, después le piden que él sea el rey y lo quieren nombrar rey. Pero Gedeón les dice: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará sobre vosotros. Jehová señoreará sobre vosotros. Aún con esta respuesta tan hermosa, les pide un pago, una especie de impuesto, y cada uno debe darle los zarcillos de su botín. Y la Nueva Versión Internacional traduce que cada uno de ustedes me dé un anillo, pero sean anillos o zarcillos. Lo cierto es que fueron 1700 ciclos de oro, sin tomar en cuenta en gran parte del botín despojado a los madianitas. Este botín, según algunos estudiosos, era de unos 19 kilos de oro, y con esto Gedeón hizo un efod. El efod, si ustedes se recuerdan, era parte de las vestiduras externas de los sacerdotes y tenía una gran relación con el culto, con el ritual, y parece que destacaba ampliamente en el santuario este efod, sin duda por la belleza y la particularidad de sus adornos. En esta vestidura estaba el Urim y el Tumim, que aunque no se sabe exactamente cómo funcionaban, se utilizaban en tiempos antiguos para averiguar los designios divinos. Tanto llegó Israel a venerar esta pieza de vestimenta que Gedeón hizo una réplica que guardó en su casa, y el pueblo se prostituyó y fue tropezadero para Gedeón y para su casa. Era en cierta forma una ansia de tener más de lo que Dios ya les había dado bajo su dirección. Gedeón no quería tener que volver al vellón de lana si ahora podía tener algo más elegante. Es muy posible, hermanos y hermanas, que nos pase a nosotros también, que aparte de la Biblia queramos tener más, una palabra específica y concreta que nos diga qué hacer en cada caso y situación en particular. Y así vemos que hay muchas personas indagando en los astros o leyendo las cartas para saber cómo será el futuro. Y por el lado evangélico hay mucha gente buscando profecías personales o sueños para conocer lo que viene por delante. Que alguien me explique, ¿dónde está ese varón esforzado y valiente que derribó el altar de Baal y cortó la imagen de acera? ¿Qué pensaba Gedeón?
Tal vez pensaba que se puede adorar algo mientras no sea una imagen de Baal o de Acera. Tal vez usted mismo esté pensando que mientras no tenga imágenes en su casa, importa si una persona o una cosa es lo más importante en su vida. Hermano, déjeme decirle, es un error. Quizá usted no tiene imágenes, pero quizá alguien o algo ocupa un lugar más importante al cual usted idolatra, y eso es un error. Recuerde que Dios es celoso. Puede ser que en este punto su vida de la vida de Gedeón volvió a las viejas costumbres que había en su casa cuando era un niño. Refresquemos un poco la memoria. El primer encargo de Dios a Gedeón fue que destruyera el altar de Baal y la imagen de Acera que había en su propia casa. Es decir, que cuando Gedeón crecía, vio esta imagen y aprendió acerca del culto a Baal. Sin duda que Gedeón podía echarle la culpa a esta experiencia de su infancia por la decisión ahora de hacer el efod. Pero preguntemos, ¿acaso no recordaba cómo Dios le había respondido 2 veces con su ridículo vellón? ¿Qué pasó con el valiente guerrero que le creyó a Dios y que derrotó a un gran ejército con solo 300 hombres? ¿Qué debería pasar más? ¿Lo aprendido en la infancia o sus propias experiencias para conocer a Dios? Ahora, ¿cómo se está guiando usted, hermano y hermana? ¿Por su pasado o por su caminar con el Señor? Es que no se puede servir a 2 señores. Josué los había retado a definirse, y Dios nos reta a definirnos a nosotros ahora. Si vamos a servir a Dios, debemos quitar de nuestra vida todo lo que ocupe el lugar que solo le pertenece a Dios. Pero Dios es fiel y le dio reposo por 40 años mientras vivió Gedeón. Pero esos años de paz le sirvieron a Gedeón para tener muchas mujeres. Tuvo 70 hijos y con su concubina un hijo más que se llamó Abimelech, cuyo significado es mi padre es rey. Recuerde que él no quiso que lo nombraran rey, pero vivió como rey, con los privilegios de un rey y aún más, con los privilegios del sacerdocio. Entonces no olvide este nombre, Abimelech, porque será el protagonista de nuestro siguiente estudio. Gedeón era el hombre, dijo que el que había dicho que no señorearía sobre su pueblo. Vuelvo a repetir. Sin embargo, vivió como rey, con harén incluido. Y es que, hermanos y hermanas, se pueden decir las palabras correctas, pero con una conducta incorrecta. Eso se llama incongruencia, engañarse a uno mismo, fingir piedad. Que Dios nos guarde de ser hallados en eso. Que nuestras palabras sean congruentes con nuestra conducta. Cuando Gedeón murió, los hijos de Israel, primero, volvieron a prostituirse tras los Baales, y esta vez escogieron a Baal Berith. Segundo, se olvidaron de Jehová su Dios, que los había librado. Y tercero, no fueron agradecidos con la casa de Gedeón. Que Dios nos libre de estos errores que llevan al fracaso, la vergüenza y la derrota.
Creo que esta vez el pueblo fue demasiado lejos. Baal Merit significa Señor del pacto. Pero recuerde que Israel era el pueblo del pacto y Jehová era el Dios del pacto. Y ellos estaban olvidando a su Dios. Y esto los ponía de nuevo en una espiral descendente. Cuando nos olvidamos de Dios, somos capaces de caer en el pecado y seguir descendiendo sin poder detenernos. ¿Hasta dónde llegará el pueblo del pacto si sigue en descenso? Esta era la misma historia de siempre. El ciclo de la historia se repetía otra vez y aún hoy continúa cumpliéndose. En el principio fue una nación que sirvió a Dios. Luego hicieron lo malo, abandonaron a Dios, volvieron a Baal y Dios los entregó a la esclavitud, a una vida de servidumbre. Luego clamaron a Dios, se arrepintieron y Dios levantó un juez para libertarlos. Pero aquí surgieron nuevamente las tendencias de Israel. Tan pronto como murió Gedeón, los hijos de Israel se apartaron de Dios y volvieron a prostituirse yendo tras los Baales. Esa fue la triste y sórdida historia de Israel. Y es también la historia llena de altibajos de las naciones, de las iglesias y de los individuos. Un día nos hallamos en alto y al otro día estamos en lo más bajo. Pero Dios nunca tuvo la intención de que nuestras vidas espirituales fueran así. No es ese el plan de Dios, ni para mí ni para usted. El plan de Dios es que cada día crezcamos a la medida, a la estatura de Cristo, que vayamos de gloria en gloria, que vayamos subiendo escalones, caminando hacia el lugar celestial, hacia esa Jerusalén prometida, a esa profunda relación con Dios. No es el plan de Dios que vaguemos en el mismo lugar o que vivamos el mismo ciclo de pecado. Pecamos, somos oprimidos por el mismo pecado, nos afligimos, clamamos a Dios, Él nos libera nuevamente, tenemos un tiempo de paz y luego volvemos a la misma situación. No es ese, hermano y hermana, el plan de Dios para su vida.